Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos puedan ver. Voy a dar un brequecito a algunos para que se puedan ir conectando. Pero adoramos a Dios. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Exaltamos y adoramos a nuestro Dios, que merece toda gloria y merece toda honra. Qué bueno es adorar a nuestro Dios, qué bueno es servirle, qué bueno es exaltar a su nombre. Y creemos en un Dios vivo, en un Dios real, en un Dios que extiende su misericordia para cada uno de nosotros. Les habla el pastor Héctor Corraliza Montero, pastor de la Iglesia del Nazareno, Cristianos Unidos en Cabo Rojo, que por la honra de Dios nos permite pastorear la iglesia allí en Cabo Rojo. Hoy queremos traer una palabra de parte del Señor, ¿verdad? Y queremos conversar con cada uno de los amigos que nos puedan ver a través de este Facebook Live. Queremos hablarles sobre lo que es el milagro poderoso de Dios para nuestras vidas cuando tenemos escasez, cuando aparenta que no tenemos alternativa. Hay un Dios de los cielos que extiende su misericordia, extiende su amor para cada uno de nosotros. Y hoy queremos, ¿verdad?, traerle una palabra donde vemos un milagro poderoso de parte del Señor, que es sobre la alimentación de los 5,000 hombres, que, ¿verdad? Y la Biblia dice 5,000 hombres, pero entre hombres y mujeres debería haber como aproximadamente 15,000 personas. Pero la Biblia hace énfasis en los hombres. Hoy queremos traer este mensaje, pero antes de empezar quiero hacer una oración. Queremos orar por las necesidades de cada amigo y amiga que me pueda estar viendo, a los hermanos de la Iglesia del Nazareno. Un saludo fraternal a los pastores, a los líderes conciliares, a nuestra superintendente, la hermana reverenda Marta González, y a todo aquel que se pueda unir para vernos y escuchar esta palabra del Señor. Así que oramos. Amantísimo Padre Celestial, delante de tu presencia estamos, Señor, y te damos gracias, Padre, por lo bueno y maravilloso que tú eres. Padre, qué bueno eres tú. Gracias, Padre, porque tú suples a nuestra necesidad. Que en los momentos difíciles que vive el mundo, Padre, por esta pandemia, hay un Dios que no está en crisis. Hay un Dios que no tiene problemas. Y te damos gloria y honra a ti, Señor, porque tú mereces toda esa gloria y toda la honra. Porque tú eres poderoso y por tu llaga hemos sido curados. Gracias por tu bendición, gracias por tu poder. Gracias, Padre, porque tú nos sustentas en todo tiempo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, amigos y hermanos, queremos hablarles sobre un milagro poderoso, ¿verdad?, de parte de Dios, y es el milagro de los 5,000. Yo a este mensaje o a este tema quiero traerlo bajo la visión de un Dios que suple por encima a las necesidades que podamos tener. Es un milagro que para muchos es un milagro tan poderoso que en todos los evangelios aparece este milagro. Es un milagro donde Jesús alimenta a 5,000 personas. Y cuando nosotros analizamos bien este milagro de parte de Dios, entonces para nosotros es de gran consuelo y de gran alivio saber que hay un Dios tan grande que suple a la necesidad de cada uno de nosotros, no importando lo difícil que sea nuestra situación, no importando lo difícil que sea mi necesidad. Hay un Dios de los cielos que tiene el poder para suplir todo tipo de escasez, todo tipo de crisis. Y yo quiero enfocarme en la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 1 en adelante.
Y me voy a ir específicamente desde el versículo 5 en adelante. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 6, versículo 5, dice la palabra del Señor. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud, se acercaba a él y le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Pero decía esto para ponerlos a prueba, pues ya él sabía lo que estaba por hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y uno de sus discípulos, le dijo: aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Lo quiero dejar ahí. Oye, hermano y amigo que me puede estar escuchando y viendo, aquí vemos que Jesús ve una gran multitud de personas. La Biblia me relata en los evangelios que eran 5,000. Vamos a tomar por hecho que eran 5,000. Pero sabemos que este número es de los hombres. No incluye a las mujeres, no incluye a los niños. Por lo tanto, debía haber sido una gran cantidad de personas. Este milagro es tan poderoso y tan importante que se narra en la Biblia porque hay 5,000 a 15,000 personas que pueden o que pudieron testificar de que ese milagro era real, de que ese milagro ocurrió. Por lo tanto, es uno de los milagros más trascendentales que se puede ver en la Biblia. Había una gran escasez. Este gran grupo de personas llegaron a escuchar a Jesús, a ver los milagros de Jesús. Entre esa gran multitud tiene que haber enfermos, gente necesitada espiritualmente, gente con escasez de alimento. Tanto así que Jesús, al mirarlo, hace una pregunta: ¿cómo lo alimentaremos? Y le hace esa pregunta y le dice a Jesús: ¿dónde compraremos? Jesús le dice a sus discípulos: ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Mire, no había panadería en aquel lugar, en toda la comunidad, que pudiesen alimentar a esos 5,000 personas. Eso generaba una gran logística para poder alimentar tantas personas. Y es importante que entendamos que ahora Jesús está en un momento donde reta la fe de los creyentes. Reta la fe de sus discípulos. Porque al ver esa gran multitud, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. Yo creo, hermano, que Jesús nos hace la misma pregunta: ¿cómo alimentaremos a esta gran multitud? Y fíjense que Jesús le hace esa pregunta, que yo le digo la pregunta de los 64,000 chavitos, porque cómo era lógico que los discípulos tuviesen la cantidad de pan y la cantidad de alimentos para poder sustentar esa gran multitud. Pero Jesús hace lo mismo con nosotros. Es importante que entendamos, amigos y hermanos que me escuchan, hermanos en el Cristo, que muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con personas con grandes escasez, con grandes problemas, con grandes limitaciones. Muchas veces nosotros vamos a ser movidos en fe. Me acuerdo, hermano, de una vez que Dios me retó a mí. ¿De qué manera? Yo estaba en la República Dominicana, en casa de un amigo llamado Andrés, pastor de allá de Loma de Cabrera, en Dajabón. Y este hermano pastor de Loma de Cabrera, en República Dominicana, me llevó a la casa de una hermana que estaba enferma de cáncer. Y
En otra ocasión también pasó lo mismo con una comida. Ahora, lo interesante es que al yo ir a la casa y ver la condición de aquella mujer que no pesaba ni 80 libras, porque ya el cáncer estaba completamente apoderado de la persona, ya le quedaban días. Y cuando me llevan allí a orar por aquellas personas, mi fe fue puesta en prueba, porque yo realmente veía una persona que le quedaban pocos días de vida. Yo oré. Y cuando oré, en realidad tenía dudas que Dios podía hacer algo. O se me hacía difícil que hubiese una sanidad en esa persona. Pero Dios me retó y me enseñó, hermanos, que Dios pasa por encima de nuestros límites. Dios pasa por encima a nuestros pensamientos negativos. Dios pasa por encima por aquellas situaciones en las que vivimos, donde hay crisis, donde hay escasez, donde hay necesidades. Y hay un Dios de los cielos que reta nuestra fe, que reta nuestra mentalidad. Yo, como matemático que soy, tengo una maestría en matemáticas puras y un doctorado. Fíjense, hermanos, que a veces nuestra fe nos quiere limitar el ver el poder de Dios. Y es importante que entendamos que Dios rompe nuestros esquemas emocionales. Dios rompe nuestra conmovisión de lo que Dios puede hacer. Y muchas veces Dios trasciende por encima de nuestras crisis. Dios trasciende por encima aún de nuestra fe. Hermano, a veces la fe de nosotros es poca. A veces no tenemos la fe suficiente y a veces eso nos llena de depresión, de tristeza, porque pensamos que no hay salida a nuestra situación, que no hay salida a nuestra crisis, que no hay salida a nuestros problemas. Y hay un Dios que nos hace la pregunta, nos hace esa pregunta hermosa: ¿dónde compraremos pan? Y es importante que entendamos, hermano, que ese momento, mire, a veces Dios rompe los esquemas que uno pueda tener como creyente. Me acuerdo otra ocasión, allá en República Dominicana, con nuestro hermano pastor Andrés, ¿verdad? Luis Borges, mejor conocido como Andrés. Si me ve, Dios le bendiga mucho, le amamos en el Señor. Me acuerdo que otro día Dios me dice, me hace sentir en mi corazón, que hiciera una comida para la gente anciana de la comunidad. Y con la ayuda del pastor y de la iglesia Estrella de Belén y de la iglesia del Nazareno en Loma de Cabrera, hicimos una comida e invitamos a toda la comunidad. Y a veces, hermanos, pensamos que Dios tiene que hacer cosas grandes para hacer milagros. O tenemos que decir oraciones muy complejas o muy teológicas. Y Dios lo que mira es el corazón del hombre. Dios mira la profundidad y la necesidad que podamos tener. Y hay un Dios que está atento al clamor de sus hijos. ¿Le puede decir amén? Hay un Dios que está atento al clamor de sus hijos. Hay un Dios que está atento a cada palabra que sale de tu boca. Oiga, hermano, tenga claro que cada palabra que sale de tu boca no va a quedar en vano. No se la lleva el viento. Hay un Dios que tiene amor para ti, que tiene cuidado para ti. Y esto es importante, hermano, porque en el momento hicimos la oración de gratitud al Señor, dando, ¿verdad?, gracias por los alimentos. Y ¿sabe qué, hermano? Había un anciano, un hombre mayor, alrededor de 70 y pico de años, que de momento empezó a brincar y a darle gracias a Dios. Y comenzó a pedirle comida. Y yo vi que no se comió un plato, se comió uno, se comió dos, se comió tres. Oiga, yo decía, oye, este hermano es delgado y que mucho come. Alabado sea el Señor. Pero ¿sabe algo, hermano? Al tercer plato de comida, la hija comenzó a gritar y a llorar y a darle gloria a Dios. Y viene a mí y me dice, ¿sabe que Dios hizo un milagro hoy? Yo le dije, no lo sé. Y dice, mi papá lleva 5 años que no puede comer comida sólida, sino que yo tengo que
un poquito de arroz con agua y líquido ahí, molérselo en los Theraiser y hacerle como un tipo de puré, y lo que se come son 3 o 4 cucharadas, porque mi papá tiene un cáncer estomacal que se está muriendo. Oiga, hermano, qué bueno saber que hay un Dios que hace milagros. Qué bueno saber que adoramos un Dios vivo, un Dios real. Oiga, y aquel hombre, no hicimos una oración compleja, no hicimos una oración teológica, hicimos una oración de gratitud al Señor. Oh, qué grande es el Señor, hermano. Y ¿sabe qué? Lo hermoso es que el hombre comenzó a comer, comenzó a darle gracias a Dios. La gente que conocía a aquel hombre de la comunidad comenzó a aceptar al Señor, porque Dios trasciende por encima a nuestra mente, a nuestra realidad, y Dios ama a cada uno de las personas que le sirve, y aún aquellos que todavía no le sirven. Hay una mano de Dios de cuidado y de protección, y hay una gracia previniente. ¿Y qué es una gracia previniente? Es todo lo que Dios hace para que puedas entender que Dios te ama y Dios quiere tu vida. Oiga, y lo interesante es que al pasar de los años yo veía que el hombre cogía más peso, que se veía bien, y le damos gloria a Dios que aquel hombre quedó totalmente sano. Ahora, cuando venimos aquí a esta alimentación de los 5,000, Jesús le hace esa pregunta a sus discípulos. Y Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Ahora, qué hermoso es saber que Dios te ama. Pero Dios a veces te hace preguntas para mover tus pensamientos, para que tú tengas que analizar en el espíritu las cosas que Dios tiene para ti. Y Dios le hizo esta pregunta, y viene Felipe y le dice a Jesús: mira, ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco. Felipe le está diciendo a Jesús que necesitarían más de el salario de un año de un jornalero, más de un año el salario de un jornalero, para que esos hombres que están allí, 5,000, tuviesen al menos una migaja de pan para poder comer. Y qué interesante saber, hermano, que Dios rompe los esquemas económicos que podamos vivir. En medio de las crisis económicas es cuando Dios nos hace ver su poder. En medio de las crisis económicas, en medio de las crisis de salud, en medio de las crisis emocionales, en medio de cualquier circunstancia, hay un Dios que sobrepasa todo entendimiento, y cuando nosotros clamamos a Él, Él nos escucha. Oiga, por eso me encanta esa porción que dice, aleluya, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y entonces Felipe le responde así: ni 200 denarios. En otras palabras, ni el salario de un empleado de un año puede alimentar a esta gente. Y que es bueno saber, hermano, que entonces la Biblia me dice que de momento Andrés, el hermano de Pedro, le dice a Jesús: mira, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. Aquí viene un misterio grande, hermano. Aquí viene algo poderoso que tenemos que entender. A veces la gente quiere que la provisión de Dios venga completa, que Dios nos supla riqueza de momento. Y Dios lo único que necesita es un poco. La Biblia dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le diría a ese monte: échate a la mar, y se iría. O le diría a aquel árbol: desárrate, salte de ahí y siémbrate acá. Oiga, hermano, y eso es importante que lo entendamos, porque cuando nosotros buscamos a Dios, Dios comienza con nosotros con pequeñas cosas. Pero esas pequeñas cosas son importantes para que nosotros podamos entender que de lo poco Dios hace mucho.
A lo mejor nosotros tenemos algo, un poquito. A veces nosotros tenemos pocas cosas. Y decimos que tenemos poco, que no tenemos mucho, que no tenemos mucho que dar, que no servimos para nada, somos poquito en X área. Eso poquito en las manos de un Dios vivo, en las manos de un Dios real, hace grandes cosas. Todo comienza con pequeñas cosas. Todo comienza en la vida de los seres humanos con pequeñas cosas. Leía la historia de un hombre, mayormente, mejor dicho, de una mujer, que un día, estando en su casa, Dios le dice: haz una sopa de la única gallina que te queda y dárselo a la comunidad. La comunidad estaba en hambre, tenía necesidades, había crisis, y aquella mujer cogió y, siendo obediente a Dios, porque ahí es donde está el secreto de nuestra victoria, la obediencia. Y siendo obediente a Dios, aquella mujer hizo la sopa. Invitó a toda la comunidad. La comunidad fue allí y comió un poquito de sopa, un poquito de caldo ahí con un poquito de sal y sofrito, lo que poquito que tenía la mujer, e hizo una sopa. Al otro día, Dios toca a otra vecina y dice: ya que hiciste una sopa de pollo, yo tengo ahí una poco tengo yautía, tengo llame, tengo guineo, tengo plátano y tengo varias verduras. ¿Por qué no la picamos y con un poco de jamón que mandemos a comprar al colmado, hacemos una sopa para todo el mundo, un sancocho bien hecho, y con ese sancocho alimentamos la comunidad? A los par de días, el alcalde de la comunidad escuchó que había dos mujeres haciendo sopa para sustentar a una comunidad. Y llegó allí y le dijo a aquellas dos mujeres, y le dijo: ¿qué podemos hacer? ¿Cómo te podemos ayudar nosotros como pueblo, como comunidad, como alcaldía? Le dijo: bueno, si ustedes nos regalaran o nos donaran una estufa, pudieran hacer mejores, más sopa, podrían ayudar a más personas. La idea es, hermanos, que siguieron ayudando. Al poco tiempo hubo una mujer que se comunicó con la sociedad de comerciantes de esa ciudad, y aquella gente donaron comida. Y empezaron a donar comida para los necesitados, para los que tienen hambre. Y de ahí llegó lo que se llamó Visión Mundial. Y ahí empezó a bendecir a la gente. La gente que moría de hambre, ya no se moría de hambre, porque había una organización que estaba bendiciendo a la comunidad. Ahora, lo interesante es que todo eso pudo suceder cuando una mujer, dando lo único que tenía, que era una gallina, lo dio por el bien de los demás. Y ahora toda una comunidad, todo un pueblo estaba subsistiendo porque una mujer decidió dar lo que tenía, lo poco que tenía. Yo quiero que entiendan, hermano, y amigo que me puede estar escuchando, este niño tenía 5 panes y 2 peces. Y es importante que cuando vemos eso, en medio de las circunstancias que podamos vivir negativas, siempre hay algo. Nunca nos quedamos sin nada. Siempre hay algo donde podamos sostenernos y donde Dios pueda ayudarnos a crecer. Quiero que sepan más. Las crisis y los problemas que pueda estar viviendo son las semillas que Dios utilizará para germinar en ti algo nuevo. Oiga, escúchame bien lo que te estoy diciendo. Lo que Dios te está diciendo es que tus problemas son la semilla necesaria para que puedas alcanzar grandes cosas. Y es importante que entendamos eso, porque cuando nosotros experimentamos pruebas, cuando nosotros experimentamos crisis, cuando nosotros experimentamos luchas, dificultades, si nosotros, en vez de estar quejándonos, en vez de estar ahí pasando
pruebas y depresiones, cogemos una actitud de victoria, una actitud de guerrero, entonces cambiamos nuestra mirada, cambiamos nuestra visión negativa. Por lo tanto, los problemas son la semilla para lo grande que Dios va a hacer. Gente, hermano, todo lo que usted ve es porque hubo un problema. Un problema de que las mujeres se quejaron en un momento dado tanto de estar lavando en el río, y a alguien se le ocurrió cómo facilitarle el problema a las mujeres. De tal manera que entonces se inventaron las lavadoras. Y así sucesivamente. Todo lo que tú tienes en tu casa es porque hubo un problema que inició, y ese problema motivó a la gente a buscar la solución al problema. Si yo puedo entender entonces eso, puedo entonces comprender que los problemas y las circunstancias a las cuales yo puedo estar viviendo son las semillas para que Dios va a hacer algo grande en mí. Porque yo voy a poder testificar de un Dios vivo, de un Dios real, que cuando nosotros tenemos las circunstancias difíciles, no nos quedamos llorando, no hicimos como, aleluya, como hace el avestruz, que pusimos la cabeza en un hoyo y el cuerpo afuera, creyendo que con eso resolvemos todo. Equivocados estamos. Los problemas no seguirán así. Los problemas se resuelven cuando yo lo enfrento. Los problemas se resuelven cuando yo voy al dador de la vida. Cuando yo voy a aquel que tiene el poder. Cuando yo voy a aquel que tiene la autoridad. Cuando yo voy a aquel que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para los hombres era imposible que 5,000 hombres pudiesen ser sustentados por sus discípulos, por los discípulos de Cristo, por Jesús. Pero con ellos estaba Jesús. Con ellos estaba aquel que hizo todo de la nada. Oiga, hermano, y cuando Jesús se le dice eso, dice la Biblia que Jesús le dijo y mandó a que la gente se recuesten. Oiga, ¿sabe por qué era importante que la gente se recostara? Era importante porque en medio del hambre, en medio de las situaciones difíciles, en medio de las crisis, en medio de los momentos difíciles, no podemos seguir cogiendo de un lado para otro. No podemos estar quejándonos y estar buscando alternativas. Nos tenemos que detener. Dice la Biblia: pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó a mí. En otras palabras, hay momentos en que Dios nos hace detener. Hay momentos en que Dios nos detiene para que podamos ver su gloria. Porque en medio de la desesperación, en medio de una mente turbada, nosotros seguimos agitando nuestro estilo de vida, nuestras necesidades, nuestras crisis, y eso no nos permite ver la gloria de Dios. Eso no nos permite concentrarnos en que tenemos que ser pacientes, en que tenemos que esperar a Dios, en que tenemos que esperar que Dios obre y pelee por nosotros. Y muchas veces nosotros estamos, aleluya, tan sumergidos en los problemas, y Dios diciéndonos: detente, yo quiero obrar, yo quiero pelear por ti, yo quiero hacer el milagro en tu vida. Por eso Jesús le dijo a los discípulos que todos se sentasen. Y algo hermoso, hermano. Jesús tomó esos panes y tomó ese pescado, y luego que mandó a recostar, dice la Biblia que lo tomó los panes y luego que los bendijo. Quiero decirte algo: las pequeñas cosas que puedas tener, solo que Dios va a bendecir para prosperar tu vida. Vuelvo a repetírtelo de nuevo. Lo poco que tú creas que tienes que tener es lo que Dios va a coger de ti y lo va a bendecir para que tú puedas crecer y alcanzar las metas y los objetivos que Dios quiere trazar para ti. Pero ¿sabe qué, hermano? Es importante hacer lo que Dios dijo. Dios le dijo a la gente que se sentase. Y la Biblia nos dice que ellos se sentaron y que ellos estuvieron atentos. Y cogió Dios y dijo algo, hermano. Dios dijo algo tan hermoso. Dios cogió el pan
Oiga, hermano, y Dios cogió el pan y lo rompió. Oiga, entienda esto, muchas veces Dios va a romper nuestro esquema, muchas veces Dios va a romper nuestra mentalidad espiritual, muchas veces Dios va a romper los esquemas, aleluya, religiosos que tenemos, porque nosotros tenemos que darle toda la gloria, toda la honra al Señor. Tenemos que aprender a entender que el señorío de Dios es importante y que Él hará como Él quiera, no como yo quiera, no es como yo quiero que Dios haga las cosas, sino que dice la Biblia, pacientemente esperé en Jehová. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que entender, hermano, y muchas veces Dios nos rompe. Luego que Dios nos bendice, nos rompe. Y cuando nos rompe, rompe nuestras emociones, rompe nuestras crisis, nuestros sentimientos, nuestras emociones. No he conocido a un hombre de Dios que no haya experimentado un rompimiento, aleluya, de sus emociones, de su crisis. Dios, a los hombres y las mujeres de Dios nos pasan por procesos. ¿Estás tú siendo procesado por Dios? ¿Estás tú siendo procesado por el Dios vivo? Porque cuando tú estás en las manos de Dios, tendrás pérdida, tendrás crisis, vendrán las situaciones negativas, perderás todo en un momento dado, llegará el día malo, llegará el día de la prueba. Aleluya, yo siento la gloria de Dios. Hermano, llegará la crisis. Pero eso será lo que Dios hace, como el alfarero, aleluya, que coge el barro y lo restrella y lo exprime, aleluya, sacando y buscando cualquier contaminación. Eso es necesario. Es necesario que seamos rotos, que seamos procesados por Dios. Y la Biblia me dice que luego que cogió el pan, lo bendijo, lo rompió y comenzó a darlo. Oh, qué bueno es saber que hay un Dios grande y hermoso que hace eso, que nos rompe pero nos da, nos rompe y nos entrega a otras personas para que nosotros le podamos decir a otros que en medio de mi crisis, que en medio de mis dificultades, que en medio de mis problemas, hubo un Dios poderoso que me levantó, no me dejó caer, aleluya, no me destruyó, aunque afligido, aunque debilitado, aunque a veces no tenía fuerza ni para decir un amén. Hubo uno que no me soltó de mi mano, hubo uno que peleó por mí, hubo uno que me dijo que no me iba a entregar. ¿Lo puedes creer? ¿Puedes creer que Dios lo hace en tu vida? Oiga, si tienes necesidad, escríbenos que queremos orar por ti. Es importante, hermano, que entiendas que ellos entonces fue entregado, esos pedazos fueron entregados, eso comenzó a darse, aleluya, y se empezó a repartir ante otros, no importando las dificultades. Hubo uno que es fiel. Aleluya, hubo uno, aleluya, que luego que te rompió te dio la bendición. En medio de tu crisis no te dejó desmayar, no renunció a ti. Y ese te empezó a bendecir, te empezó a prosperar, te empezó a llenarse de tu gloria y empezó a darte vida. ¿Y sabe qué? Luego de los rompimientos, luego de las crisis, luego de toda esta situación, hay uno que te recoge y te da lo que tú no esperabas. De 5 panes y 2 peces, la Biblia me dice que luego que se alimentaron todos, luego que se saciaron todos, oiga, qué bueno es saber. Porque así hace Dios. Dios siempre empieza en ti con poco. Pero a la medida que tú eres fiel, a la medida que tú te mantienes firme, entendiendo que Dios es el que te va a sustentar y no te va a desmayar. Que decía David, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan.
Si tú puedes entender eso, entonces fíjese que de lo poco, por eso la Biblia dice que si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. En otras palabras, Dios te está diciendo, si en lo poco le eres fiel a Dios, entonces Dios te bendecirá y te pondrá en cosas mayores, tanto económicas, tanto en salud. Aleluya, porque sabemos que creemos un Dios vivo y un Dios real. Y sabe lo hermoso, hermano, que de lo poco, de tan pocas cosas, se recogieron. Luego que todo el mundo comió, 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, 15,000 personas. Se recogieron luego de eso, de los 5 panes y los 2 peces, se recogieron 12 cestas llenas. Es que yo quiero que tú entiendas algo. Dios nunca da poco. Dios nunca da, aleluya, en escasez. Siempre que Dios te va a bendecir en grande. Dios va a romper tus pensamientos, tus esquemas, aquello que tú pensabas, aleluya, que no ibas a tener. Dios te lo dará, Dios te bendecirá, aunque ahora estés viviendo escasez, aunque ahora en esta pandemia a lo mejor tienes problemas económicos, a lo mejor tienes problemas de salud, a lo mejor estás, aleluya, deprimido, deprimida, a lo mejor, aleluya, no crees que vas a salir de esta. Hay un Dios que te dice, te voy a bendecir, te voy a prosperar, voy a levantarte, aleluya, y voy a ser tu sanador, voy a ser tu proveedor, pero tenemos que ser fieles y obedientes al Señor. ¿Le puedes creer? Entonces entrégate. Entrega tu problema, entrega tu crisis, entiende que no puedes pensar que no tienes nada. Tienes a un Dios vivo, tienes a un Dios real, a un Dios que te ama, a un Dios que te cuida, a un Dios que está atento al clamor de sus hijos. Oiga, entiéndalo, Dios te ama, Dios te bendice y Dios quiere lo mejor para ti. Eres tú el que tienes que tomar la decisión de creerle a Él. Eres tú el que tienes que entender que aunque eres procesado, aleluya, por las situaciones difíciles a las cuales estás viviendo, más adelante te darás cuenta que hay un Dios vivo y un Dios real que pelea por ti y te pondrá, aleluya, sobre la peña. Por eso, aleluya, la Biblia dice, alabado Dios, pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí, y me hizo sacar del lodo cenagoso, puso pues mis pies sobre peña. Dios nos sacará aleluya, de ese pozo cenagoso, de ese lodo, de esa pedredumbre, de ese pensamiento de fracaso, de que no vas a poder seguir hacia adelante. Dios te hará sacar de eso, pero tienes que ser paciente, tienes que entender que en lo poco eres fiel, en lo mucho Él te pondrá. Tienes que entender que, como aquí hemos aprendido en el día de hoy, que en esa alimentación de los 5,000, Jesucristo con 5 panes y 2 peces, hermano, lógicamente, usted hubiese podido pensar que con 5 panes y 2 peces usted pudiera haber alimentado 5,000 personas. Es más, ni con 3 ni 4 personas. Pero Dios toma lo imposible y lo hace posible. Dios, en los momentos que son para nuestra vida imposibles de que pueda haber una intervención, hay uno que sobrepasa ese entendimiento, que sobrepasa nuestras crisis y nos pone en peña, nos pone en lugares, nos hace sacar del lodo del cenagoso, nos hace sacar de esos pensamientos de fracaso y de derrota y nos da victoria. Y cuando Dios te va a bendecir, Dios no lo hace en poco, Dios lo hace en mucho, porque aquí nos dice la palabra en Juan capítulo 6, versículo, aleluya, 13, dice: entonces ellos lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada a los que habían comido, llenaron 12 cestas. 12 cestas. Oh, qué grande es Dios.
Dios te bendecirá en grande. Aunque estés viviendo momentos difíciles, Dios te bendecirá en grande. Vienen días mejores para ti. Vienen días mejores para tu vida. Pero le tienes que creer a Dios. Le tienes que creer a Dios. Hoy es el día de entender que Dios te ama. Hoy es el día para que tienes que entender que Dios quiere lo mejor para tu vida. Que no importando lo que estés viviendo, vuelvo a repetirte, las crisis, los problemas son la semilla que Dios tiene para hacerse presente en tu vida. Para hacerse presente en tu vida. Las situaciones de enfermedad, las situaciones de escasez, los momentos difíciles, cuando le estás diciendo a Dios no puedo, no resisto, no aguanto, créeme que aún sin tener fuerza, dice Isaías que Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Yo te pido que le creas a Dios, que confíes en Él y Él te dará la victoria. Padre, he predicado tu palabra. Tal como me la has dado, Señor, la he traído. Bendice a los que me están viendo y a los que me van a ver más adelante por todas las redes sociales. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre, que tú fortalezcas a tus siervos, a tus hijos, que bendiga, Señor, a cada hermano y tú seas con ellos como poderoso gigante. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te decimos, ¿verdad?, que si quieres, sigas orando. Que si quieres que oremos por ti, escríbenos. Escríbenos ahí, ¿verdad?, más adelante y en nuestras redes sociales. Estaremos orando por ti. Dios te bendiga. Este ha sido su pastor de la Iglesia del Nazareno Cristiano Unido en Cabo Rojo, el pastor Héctor Corraliza. Dios te bendiga.